Muy buenos días, bienvenidos a Directo América de France 24. Yo soy Elena Lozano y todo lo que verá a continuación es noticia. Iniciamos. El Hospital Bautista de la Franja de Gaza confirma que 2 palestinos fueron asesinados por un dron israelí, mientras que Tel Aviv informó que uno de los 4 cuerpos de los rehenes entregados por Hamás no coincide con la identidad de ninguno de ellos. El cruce egipcio de Rafah reabrirá para personas el jueves con presencia de la misión de la Unión Europea. En Moscú se reúnen el presidente Vladimir Putin y su par de facto de Siria, Ahmed al-Shara. Damasco pidió al Kremlin que entregue a Bashar al-Assad mientras se debate la situación de las bases militares rusas en la región. Máxima preocupación entre los empleados públicos de Estados Unidos ante una nueva ola de despidos lanzada por Donald Trump en medio del cierre del gobierno. Los sindicatos ordenaron bloquear los despidos, algo que habilita el camino para otra batalla legal. Iniciamos en Medio Oriente, donde un dron israelí asesinó a 2 palestinos, pese a que rige un alto el fuego vigente en la Franja de Gaza desde el viernes. Mientras tanto, Tel Aviv confirma que uno de los 4 cuerpos de los rehenes entregados por Hamás el lunes no coincide con la identidad de ninguno de ellos. Por su parte, el Ministerio de Salud de Gaza anuncia que recibió 90 cuerpos por parte del gobierno de Netanyahu y de la Cruz Roja. 2 fuentes aseguraron a la agencia Reuters que este jueves se espera la reapertura del cruce egipcio de Rafah para personas con la presencia de una misión de la Unión Europea. Aquí los detalles. Transcurre el 6º día de tregua entre Israel y Hamás y lo que ocurre en el terreno dista de lo pactado. Según el plan, supuestamente para el fin de la guerra, unos 600 camiones con ayuda y suministros deberían entrar a la Franja de Gaza, algo que no está ocurriendo. El martes, Israel retrasó la escalada de operaciones de ayuda y los cruces fronterizos a Gaza estuvieron cerrados, debido a la lentitud por parte de Hamás en la entrega de los cuerpos de los rehenes. Pero este miércoles la entrega se reanudó y según medios egipcios, los camiones entraron de nuevo al destruido territorio. Mientras la ayuda entra a cuentagotas, los palestinos hacen frente a una realidad sin muchas opciones. Si queremos comer, no hay dinero ni trabajo. Esto no es vida, y hoy vuelven a hablar de retiradas, pero no se han retirado, todo son mentiras. Cuando salimos nos disparan, solo queremos provisiones para el invierno, se acerca el frío y no hay nada, absolutamente nada, no tenemos a nadie más que a Dios. Israel reanudó la entrega luego de que Hamás entregara los cuerpos de quienes dijo eran 4 rehenes israelíes. Sin embargo, según el ejército de Israel, un cadáver no pertenece al grupo de fallecidos. Tras la finalización de los exámenes en el Instituto Nacional de Medicina Forense, el 4º cuerpo entregado a Israel por Hamás no corresponde a ninguno de los rehenes. Se le exige a Hamás que realice todos los esfuerzos necesarios para devolver a los rehenes fallecidos. De vuelta al enclave palestino, según el Hospital Bautista, un dron israelí mató a 2 palestinos en una zona militarizada de Ciudad de Gaza en pleno alto el fuego. En tanto, el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, permanece en un tribunal para dar testimonio en el marco de un juicio por presunta corrupción que se sigue en su contra. En las afueras del edificio se manifestaron tanto opositores al mandatario como los partidarios que defienden su inocencia. La audiencia está precedida por el pedido que le hizo Donald Trump al presidente israelí Isaac Herzog para que indulte al jefe de Estado durante su discurso en el Parlamento israelí. Y el Kremlin fue escenario de un encuentro entre el presidente de Rusia, Vladimir Putin, y el líder de facto de Siria, Ahmed al-Shara. Ambos mandatarios hablaron sobre el futuro de bases rusas militares en la nación árabe y Damasco pidió al Kremlin que entregue a Bashar al-Assad. Recordemos que actualmente ya hay 2 bases militares en territorio sirio. Esto dijeron ambos líderes al finalizar la reunión. A lo largo de muchas décadas se ha desarrollado una relación especial entre nuestros países. Hemos mantenido relaciones diplomáticas durante más de 80 años, establecidas en 1944 durante los momentos más difíciles para Rusia, para la Unión Soviética. Durante este tiempo, las relaciones entre Siria y Rusia siempre han sido excepcionalmente amistosas.
Existen lazos históricos, así como relaciones bilaterales e intereses comunes que nos unen. Muchas cosas nos unen. Gran parte del suministro de alimentos de Siria depende de la producción rusa y numerosas centrales eléctricas dependen de la experiencia rusa. Muchas relaciones estratégicas y políticas, tanto regionales como internacionales, están estrechamente vinculadas a Rusia. Respetamos todos los acuerdos anteriores y esta rica historia y estamos trabajando para redefinir la naturaleza de estas relaciones. Ahora vamos al continente africano. En Madagascar, la junta militar anunció la toma del poder por parte del ejército y un gobierno de transición por 2 años en los que elaborarán una nueva constitución. El fin de la presidencia de Andry Rajoelina se vive como una victoria por parte del movimiento de protesta liderado por los jóvenes que llevaban más de 3 semanas manifestándose contra los cada vez más frecuentes cortes de luz y de electricidad. Aquí los detalles. La noticia ha desatado escenas de júbilo en todo el país. En la capital, Antananarivo, los militares del CAPSAT que han tomado el poder en Madagascar son aclamados como héroes. Es como si nos hubieran liberado de la cárcel. Sabemos muy bien todo el daño que ha hecho. Estoy realmente aliviada de que Rajoelina ya no esté en el poder. Estoy muy feliz, realmente muy feliz, como joven que vive aquí en Madagascar. Ahora somos libres, hemos conseguido la victoria. Una victoria para esta juventud que se manifiesta desde el 25 de septiembre, hartos de los repetidos cortes de agua y electricidad, pero también de la corrupción, las desigualdades y la falta de oportunidades profesionales en el país. Jóvenes movilizados por el colectivo Gen Z y a los que rápidamente se unieron funcionarios convocados a la huelga por varios sindicatos, antes de que la protesta se extendiera a todos los sectores profesionales. El movimiento se proclama pacifista, pero los enfrentamientos con la gendarmería han causado al menos 22 muertos y cientos de heridos, según las Naciones Unidas. Tenemos amigos heridos, amigos asfixiados, amigos que ahora están en el hospital y cuando nos dispararon nos quedamos allí pacíficamente con nuestras pancartas porque sabemos que la ley permite manifestarse pacíficamente. Negándose a disparar contra la población, la unidad del CAPSAT se unió al movimiento de protesta este sábado, a la que rápidamente se sumaron la mayoría de las Fuerzas Armadas, incluida la Gendarmería, provocando la huida del presidente Rajoelina. Madagascar es uno de los países más pobres del planeta. El 80% de los malgaches vive con menos de 2,80 euros al día, el umbral de la pobreza fijado por el Banco Mundial. En otro orden de ideas, los ministros de defensa de los países que integran la OTAN se reúnen este miércoles en Bruselas. Desde ahí el secretario general afirmó que los países miembros derribarían aviones rusos que sobrevuelen su espacio aéreo únicamente si están seguros de que estos representan una amenaza. Mark Rutte además anunció que la alianza militar trabajaba de la mano con la Unión Europea para establecer un muro de drones que proteja a los países de incursiones aéreas. Estas declaraciones y el anuncio de Rutte responden a las recientes incursiones de cazas y drones rusos en Polonia y Dinamarca. Escuchemos. Esta sesión se centrará en cómo fortalecemos aún más nuestra disuasión y defensa, basándonos, por supuesto, en las decisiones históricas tomadas en la Cumbre de La Haya de aumentar drásticamente el gasto y la producción en defensa. Y de Bélgica nos vamos a Francia. El Partido Socialista, que dio ayer un respiro al gobierno de Sébastien Lecornu al anunciar que votará en contra de la moción de censura promovida por la extrema derecha y la izquierda radical, aplaudió la decisión del premier de suspender temporalmente la reforma a las pensiones del presidente Emmanuel Macron. Por el contrario, la extrema derecha insistió en su rechazo y pidió elecciones anticipadas. Hoy hay un gobierno de derechas y una oposición de izquierdas, pero hemos acordado empezar a trabajar en el presupuesto y hacerlo sin votar la censura mañana, por una sencilla razón. Necesitamos un presupuesto y tenemos la garantía de buena fe del primer ministro, ya que acordó suspender la reforma de las pensiones hasta el 1 de enero de 2028. Así que para entonces habremos celebrado elecciones presidenciales que determinarán el resultado final de la reforma de las pensiones. La realidad es que el PS no voulait pas censurer.
La realidad es que el Partido Socialista no quería presentar una moción de censura contra el gobierno, porque desde el Partido Socialista hasta los republicanos no quieren la disolución del Parlamento, no quieren la disolución de la Asamblea, no quieren volver a las elecciones, temen el juicio del pueblo francés. Así que todo vale, incluso anularse por completo, como ha hecho la derecha. Continuamos en Estados Unidos. El cierre gubernamental entra ya en su tercera semana y el país comienza a sentir los efectos de la parálisis. Esto ocurre en salarios de los funcionarios congelados y también museos cerrados. Mientras tanto, en el Congreso, los republicanos y los demócratas siguen sin lograr ponerse de acuerdo. Ampliamos a continuación. El cierre administrativo se hace visible en el corazón de la capital federal estadounidense. En el National Mall de Washington, los turistas caminan entre museos cerrados debido a la parálisis presupuestaria. Un poco decepcionado, era nuestra primera visita aquí, habíamos planeado verlo todo. Por suerte alcanzamos a visitar algunos museos antes de que cerraran, pero teníamos previsto recorrer otros y ahora están cerrados, así que sí, es una decepción. En los aeropuertos, los controladores aéreos siguen trabajando sin recibir salario e intentan sensibilizar a los viajeros sobre el efecto del shutdown. Es muy difícil. Cuanto más se prolonga, más disminuyen mis ahorros. Es fundamental que nos paguen lo antes posible. Mientras el bloqueo continúe, los 2 millones de funcionarios federales seguirán sin cobrar. En cambio, los militares sí recibirán fondos por orden de Donald Trump. El presidente acusa a los demócratas de mantener la parálisis al exigir la continuidad de las subvenciones destinadas al acceso a la salud de los hogares de bajos ingresos. Si los republicanos persisten, el pueblo estadounidense los hará responsables del aumento en los costos de la atención médica. Si no actúan, provocarán una crisis que se sentirá en todo el país. El martes, el Senado volvió a rechazar el proyecto de ley de financiación presentado por los republicanos. Para presionar a la oposición, Trump despidió a más de 4.000 funcionarios. Por ahora, ambos partidos mantienen sus posiciones. Para finalizar, los voladores de Papantla en el estado mexicano de Veracruz se niegan a que se pierda esta tradición reconocida como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO. El secreto que guardan es enseñar a los niños a volar, a girar en el aire, honrar a sus dioses y cultivar así el orgullo de un ritual con el que buscan atraer lluvia y abundancia a sus pueblos. Esta historia es de nuestro corresponsal Juan Carlos Aguirre, que da color a un estado en momentos en los que ha sido azotado por las lluvias. Lupita llega a sus clases de equilibrio y concentración en un parque de Papantla, México. La vestimenta y su penacho simbolizan la tierra. Los espejos, el sol, las flores, naturaleza y las plumas, aves que surcan las alturas. Se supone que se hacía para el maíz, para que lloviera más, ya que había tiempos de sequías. Y pues haciendo este ritual lográbamos hacer que lloviera y de hecho la lluvia es como una bendición para nosotros. La responsabilidad de estos 5 niños recae sobre Porfirio, un maestro de la danza y el volar en Papantla. Levantar sin rendir culto no es prudente. Según las creencias indígenas del pueblo totonaca, San Miguel Arcángel los protege en cada petición de lluvia. Es como pedirle permiso a él de que pues todo salga bien, del vuelo que vayamos a hacer, de todos, pues siempre pasamos con él, siempre le bailamos también. Una vez arriba, el niño caporal marca el ritmo del baile zapateando sobre un reducido espacio y a su vez están listos los otros 4 para arrojarse al vacío. Las cuerdas van cediendo al girar. Las flautas no dejan de sonar hasta que el ritual termina. Somos un pueblo vivo, somos una cultura viva que además de que ha abrazado, sí, la modernidad, también no ha abandonado tus tradiciones. De lo ancestral y mágico de esta danza acrobática, los adultos también buscan ganarse la vida. Después del ritual, algunos piden dinero a los espectadores, cuestionando el significado espiritual frente a la necesidad económica.
Y antes de despedirnos, los invitamos a que visiten nuestro sitio web www.france24.com. Ahí tenemos las noticias que han marcado la agenda informativa de este miércoles 15 de octubre. En portada, Israel afirma que uno de los cuerpos entregados por Hamás no es un rehén. Identifican otros 3 cadáveres. También tenemos más noticias relacionadas con el alto el fuego vigente, también con la firma de un memorándum para entendimiento del acuerdo de paz para el futuro en la Franja de Gaza e información sobre Francia y el gobierno de Sébastien Lecornu. Muchas gracias por su compañía. Hasta la próxima.